hoy porque sin que nos demos cuenta, en todo momento en nuestra vida se está peleando una batalla. Ya vamos a apagar esto acá, espérense un momentico. Se está peleando una batalla para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y hay cosas que están constantemente interponiéndose y Dios nos da un mandato preciso hacia esas cosas. De eso vamos a hablar, de lo que tenemos que hacer con esas cosas que están ahí molestando para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y bueno, el título de este mensaje lo vamos a ir descubriendo porque este es el título. Pero el título del mensaje es El botín prohibido. Ya vamos a descubrir por qué. Y el primer punto que yo quisiera destacar sobre este tema es que lo que nosotros destruimos es tan importante como lo que nosotros construimos. En nuestros países latinoamericanos tenemos un dicho que ustedes lo deben haber escuchado, que es que a veces destruimos con los pies lo que hacemos con las manos, ¿no? Y esas cosas a veces nos pasan en la vida. Y vamos a irnos paseando por este principio que viene de las Escrituras, y es que es tan importante lo que destruyes como lo que construyes. Es tan importante lo que sacas de tu vida como aquello que agregas a tu vida. Es tan importante aquello a lo que le dices no como aquello a lo que le dices sí. Es tan importante aquello a lo que renunciamos que aquellos nuevos desafíos que aceptamos. Es tan importante, algo muy importante, los hábitos con los que decidimos romper como los hábitos que decidimos incorporar. Porque a veces estamos en una sociedad del bienestar donde todo el mundo quiere hacer más y más y más y ya no nos da tiempo para tener más hábitos saludables y más cosas. Y estamos tan preocupados por eso que a veces quitamos otras cosas que nos están llenando la agenda o que nos están estorbando o que nos están saboteando el mismo trabajo que estamos haciendo con las cosas que estamos sumando. Así que ponerle fin también a algunas relaciones es tan importante como asumir nuevas relaciones, como conocer y establecer lazos con nuevas personas. Todas esas cosas son importantes, una no es menos importante que la otra. Y lo otro que quiero decir como introducción de este tema es que vivimos en una sociedad que es una sociedad que prima o valora demasiado esa psicología del positivismo, que a veces nos hace que nos desconectemos un poquito de la realidad porque siempre tenemos que ser positivos y mostrar que tenemos una actitud positiva ante lo que sea que esté pasando. Y además de ser positivos, sobre todo, especialmente aquí en Canadá, vivimos en una cultura de no confrontar. A veces no llamamos a las cosas por su nombre porque incomoda y no queremos incomodar. Preferimos coexistir con algo que no va del todo con nosotros y sonreír y ser diplomáticos que tener un corte frontal con algunas cosas que sabemos que no van para ningún sitio bueno. Y también es parte de la sociedad actual en la cual nosotros estamos inmersos, en la cual nos movemos todos los días, que todo lo que es diferente, que todo lo que se sale del promedio, que todo lo que es un poquito distinto, va a ser de alguna manera rechazado, ¿no? Tenemos unos parámetros de lo que es normal y todo lo que es un poquito diferente, pues de alguna manera va a ser castigado, penado, o lo mínimo que puede pasar es que una persona que se sale un poquito del promedio al menos va a ser cuestionada, al menos se va a sentir un poquito extraña. Pero además, esta sociedad en la que vivimos, en la que nos movemos todos los días, es una sociedad que tiene una tolerancia que no es igual para todo el mundo, es una tolerancia que es selectiva. Tenemos que ser tolerantes con las formas de pensar, con ciertas formas de pensar, pero otras formas de pensar no se les aplica la misma tolerancia, sino que a veces vamos a escuchar frases incluso de que se tilde de extremismo. Por ejemplo, alguien que tenga una fe como la que nosotros tenemos, alguien que en pleno siglo XXI todavía se atreva a decir que tienes que creer en Jesús para que puedas tener una vida plena. Eso puede sonar extremo y radical. Entonces, la tolerancia no es igual para todos los lados. Estamos en una sociedad donde esa tolerancia es selectiva. En ese medio nos estamos moviendo nosotros todos los días. Y estamos habituados a que sí, a que tenemos una visión compartida de las cosas
Y hay cosas de las que no nos damos cuenta, cosas que están pasando en nuestra sociedad, simplemente las vemos como normales porque las tenemos como hábito y no nos damos cuenta. Y eso tiene que ver un poco con lo que ha venido hablando el pastor. Hace varias semanas él estuvo hablando, ha comenzado una serie acerca de los milagros, que ha estado excelente. Y hemos ido analizando varios milagros de Jesús. Y en cada uno de los milagros que hasta ahora se han traído acá, vamos a ver un Jesús que nos confronta con cada milagro. Porque nunca hace las cosas como la gente está esperando que las haga, sino que Él siempre va a salir por donde no lo esperamos para provocar algo en nosotros. Y es muy interesante eso de Jesús, porque no podemos ver a Jesús como alguien que hace las cosas por capricho. No es que esta vez me provocó hacer el milagro de esta manera. Todo lo contrario, Jesús siempre hace todo con una intención. Nada es por capricho, nada es porque me dio un antojo así de repente. Todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. Y ese para qué es lo que Él nos quiere decir con cada milagro. Y por eso vimos cosas chocantes como que sanará a alguien, Él mismo aplicándole la saliva y tocando su lengua para poderle poner saliva. Es algo que nos choca a todos hasta hoy, en aquella cultura y hasta hoy. O vamos a ver a un Jesús que va y se encuentra con una mujer, con la mujer samaritana, porque tiene un mensaje importante que darle, pero está quebrantando muchos paradigmas sociales en esa sola conversación que está teniendo ahí con esa mujer. Y sabemos que ese simple acto que él hizo de sentarse o pararse o estar allí, tener esa conversación con ella, iba a ser cuestionado, en especial por las personas más correctas de su tiempo. ¿Qué hace Jesús hablando con una mujer de ese tipo, que tiene esa vida tan cuestionable, solo, sin más nadie que los esté acompañando ahí en un pozo a esa hora? Y el otro milagro que vimos, el de la mujer cananea, ese también es un milagro que nos sorprende, porque quizás no esperamos que Jesús le hable como le habló y le diga que no le va a hacer el milagro. Pero Jesús también actuó con intencionalidad allí, porque Él está provocando una respuesta de ella, y salió una respuesta que a Él le fascinó, que a Él le maravilló y que produjo la misericordia en Él y el deseo de hacer ese milagro. Salió de ella fe ante esa presión y ante esa respuesta que Él le dio. Ese es nuestro Jesús. No es un Jesús que es donde las cosas son accidentales. Jesús tiene una intención y Él viene a romper nuestros paradigmas. Es el ser más disruptivo que hay, Jesús. Jamás lo vamos a ver en las Escrituras haciendo todo como todos lo hacen. Él siempre va a hacer cosas para que nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué hay que hacerlo de esta manera? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Y ese Jesús es el que la Biblia define como la palabra. Jesús mismo es la encarnación de ese mensaje que tenemos ahí escrito en la Biblia y de ese mensaje que también está en toda la creación. Se hace persona en Jesús, y por eso es que el Evangelio de Juan, cuando comienza, dice que en el principio el Verbo era Dios, que todas las cosas fueron hechas a través de Él, que Él es la palabra hecha vida. Y eso está escrito originalmente en griego, y la palabra que usa el autor es logos. Logos es una palabra griega para expresar lo que es la palabra, en especial la palabra viva, la palabra en acción, la palabra hablada. Y ese Jesús, que es la palabra, va a expresarnos la palabra, pero la palabra, como dije antes, está también contenida en las Sagradas Escrituras y está en toda la creación. Hasta si nos ponemos a estudiar nuestro cuerpo, está lleno de la forma en que funciona nuestra biología, está cargada de principios que nos llevan a Dios y nos hacen ver lo que Dios nos quiere enseñar. Y quiero llevarlos ahora a un pasaje que está en Jeremías 1:10. Si lo podemos leer en la Nueva Traducción Viviente, mejor. O para ustedes en la Nueva Traducción Viviente, yo me voy a permitir, para enfatizar ciertas cosas, usar una traducción al español de una versión que me gusta mucho, que se llama The Voice, pero solo está en inglés. Y es una versión de la Biblia que trata precisamente de destacar esta parte como verbal, esta parte como el discurso hablado. En la Biblia me gusta mucho el énfasis que hace. Entonces hice una traducción yo directa al español. Ustedes la van a ver en la pantalla pronto en la Nueva Traducción Viviente y vamos a leer. En Jeremías, esto que voy a leer, solo para ponerles un poquito en contexto,
El profeta Jeremías, uno de los profetas mayores, hay un libro en la Biblia grandísimo de como 60 capítulos escrito por él, y es sumamente importante la historia de Jeremías. Y acá, en el capítulo 1, vamos a ver cómo Dios se le presenta y lo llama cuando apenas era un jovencito, y la respuesta que él le da. Y después vamos a caer en esta parte. Es justamente después que Dios lo llama, le dice lo que quiere hacer con él, entonces le da instrucciones precisas. ¿Cómo es que te voy a usar, Jeremías? Porque yo te voy a usar. Y le dice que desde el vientre Él lo formó, que Él lo llamó, que tiene un plan y que lo ha dado como profeta a las naciones. Y esto es lo que le dice. Voy a leer entonces en esta versión. Mira, he puesto mis palabras en ti. Es Dios hablando a Jeremías. He puesto mis palabras en ti. Ahora sabrás qué decir, porque serás mi voz. Jeremías, te voy a tomar y te voy a usar tu voz para hablar, poner mi mensaje a través de tu voz, y tú vas a ser mi voz. Hoy mismo te designé para hablar con mi autoridad sobre naciones y reinos. Tu palabra, que es mi palabra puesta en ti, tendrá el poder de arrancar y erradicar, destruirá y trastornará. Ya me voy a detener en estos 4 verbos. Dios le está diciendo a Jeremías, yo voy a poner mis palabras en ti, en tu boca. Mi palabra va a estar viva en ti y de esa forma va a llegar a muchas personas. Y esa palabra tiene un poder y tiene un efecto. La palabra de Dios, hecha persona en Jesús, la palabra de Dios viva en nosotros también cuando la hablamos, cuando la vivimos, cuando la practicamos. Y la palabra de Dios, donde esté en toda la creación, tiene un poder y tiene un efecto. Y Dios le está diciendo aquí a Jeremías, ¿cuál es? Tendrá el poder de arrancar y erradicar, destruir y trastocar. ¿Okay? Cambian un poquito los verbos según el énfasis que haga cada versión, pero en general son verbos que tienen que ver con cortar, destruir, acabar ciertas cosas, sacar de circulación ciertas cosas. Le habla del verbo arrancar. La palabra de Dios, cuando se habla en un sitio, cuando se practica, cuando se vive, no hace que la gente esté cómoda y feliz. Quisiera decirles eso. Pero la palabra de Dios, donde se esté hablando la palabra y la verdad que viene de Dios, va a incomodar. Y va a producir estas 4 cosas. Porque la palabra de Dios va a venir a sacar de raíz aquello que nos está afectando en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Aquello que se está oponiendo al plan de Dios para el ser humano. Y cuando dice arrancar, desarraigar también, salen en algunas versiones. Estamos hablando, imagínense ustedes que llevar una planta, un árbol, yo pudiera cortarlo y dejarlo que es el tocón. Se llama así el tocón, que hay un pasaje en la Biblia que dice que cuando tú cortas un árbol así, dejas el tocón, él puede florecer con el tiempo. Me parece que está en el libro de Daniel. Pero cuando tú arrancas el árbol, acabaste con el origen y con la causa. Y el tipo de cambio que Dios quiere hacer y el tipo de cambio que provoca la palabra de Dios es que hay cosas que son arrancadas de raíz. Yo no sabía mucho de nada de jardinería, tenemos 3 años de habernos mudado y ahí comencé a aprender algunas cositas. Y en mi mente, de alguien que no sabe mucho del tema, yo pensaba que sembrar, que tener plantas, se trataba de echar cualquier tierra, ni siquiera yo pensaba que el tipo de tierra o que había alguna diferencia. Comprar una plantica o tomar una semillita, yo pensaba que por el hecho de echarlo ahí, pues iba a florecer. En el proceso me he encontrado con que hay cosas que se mueren, hay cosas que nacen, pero después empiezan a salir un montón de plantas que después he descubierto y me he informado y he aprendido que son plantas parásitas que le roban la energía a la planta que tú si quieres que crezca. Y si tú no las arrancas, tu plantita bonita y hermosa no va a florecer. Y así es como descubrí que para que Dios pueda florecer en nuestras vidas, porque Jesús mismo habló del corazón del hombre como un terreno, donde hay una semilla, que es la palabra, que es sembrada, y en algunos corazones da fruto y en otros no da fruto. En algunos la semilla se ahoga y en otros la semilla florece. Entonces, para que pueda florecer eso que Dios quiere poner en nuestras vidas, hay cosas que hay que arrancar.
No es nada más sembrar la palabra. Paralelamente que estamos hablando de Dios, que estamos aprendiendo de Él, tenemos que descubrir qué es lo que Dios nos está mandando a arrancar. Pero también hay un segundo verbo que es erradicar. Erradicar, no sé qué les dice esa palabra, pero a mí me dicen erradicar y yo pienso inmediatamente erradicar una enfermedad. Es donde más he oído eso. Porque ya se erradicó la lepra, ya no existen más personas que les dé esa enfermedad, era una enfermedad del pasado. Algún día oiremos que se erradicó algo de este tiempo, el COVID o algo así. Se erradicó, es que alguna vez existió, pero fue acabado por completo y ya solo queda el recuerdo. Y eso, hay cosas que Dios quiere que solo quede el recuerdo, pero que ya no quede ni el más mínimo resto de eso en nuestras vidas. Y mientras yo voy diciendo eso, el trabajo que hay que hacer, porque para eso es la palabra de Dios, es pensar cada uno de nosotros en sí mismo. Pensar, ¿y qué me está pidiendo Dios que arranque? ¿Qué es eso que yo necesito erradicar de mi vida para prosperar en mi crecimiento y en mi relación con Dios? ¿Qué es eso que me está estorbando? Y sigo con los dos últimos verbos, son destruir, y es que Dios nos manda a destruir. Destruir es cuando algo que tenía forma, un sistema, una construcción. Imaginemos un rompecabezas. Mi esposo armó hace poco un rompecabezas de 1000 piezas. ¡Wow! Él tiene la paciencia para hacer eso. Se tomó una foto cuando puso la última pieza. Y yo pienso, cuando me dicen destruir, en algo que costó construirlo, algo que no es una cosa que apareció por arte de magia, y que así como hubo un trabajo para construirlo, entonces luego hay todo un trabajo para destruirlo y hay que acabar todas las piezas, desarmar todas las piezas. Entonces, dentro de destruir está la palabra también desarmar, desconstruir y bueno, acabar, arrasar, demoler, ¿no? Pensemos en un edificio, cuando hay un edificio y lo demuelen, que todo destruido. Solamente quedan las ruinas, ya no queda nada de esa construcción. Y este punto es importante porque la Biblia mete mucho el tema de los sistemas. Jesús nos presenta un sistema que es el reino de los cielos y nos deja ver que hay otro sistema y hasta nos dice que ese sistema tiene un príncipe que lo gobierna y es Satanás. Satanás dice que es el príncipe de este mundo. Hay un sistema paralelo que está gobernando donde Dios le ha dejado, pero Dios tiene y ha venido a revelarnos a través de Jesús cuál es el sistema original que Él siempre creó para que fuera nuestra manera de vivir. Y un sistema necesita ser destruido, porque un sistema tiene demasiados componentes y partes. Y una de las cosas como más peligrosas de los sistemas es que el sistema se protege a sí mismo. Entonces, cuando hay un sistema que es para el mal, no basta con que tú sacas una pieza del sistema, porque el sistema vuelve a poner a otra persona en el mismo rol de aquel que se fue y sigue funcionando. Y el sistema busca todos los mecanismos para no ser desmantelado. Y esto se lo habla a una persona que ha vivido todo lo que es el proceso de deterioro de mi país, de Venezuela, a raíz del establecimiento de un nuevo sistema político. Porque literalmente el sistema que está en Venezuela es un sistema que vino con ese objetivo y lo dijeron públicamente en su momento. Era destruir el sistema anterior para establecer un nuevo sistema y ese sistema ha sido muy difícil de desmontar porque justamente es un sistema. Entonces Dios quiere que nosotros, y hace eso a través de su palabra, podamos destruir. Hay cosas que tienen que ser destruidas en nuestra vida primero. Y hay cosas que socialmente, cuando la gente de Dios empieza a tomar su lugar, hay cosas que socialmente empiezan a cambiar. Y me viene a la mente el caso de la India, donde, ¿por qué persiguen y matan a los cristianos? Que a veces no hablamos de eso. A veces pensamos que ser cristiano es venir y saludarnos acá y compartir un lenguaje en común y algunos días de celebración, etc. Pero hay gente que está muriendo, los han quemado, los han hecho toda clase de cosas. ¿Por qué? Porque el cambio que ha traído la gente de Dios a un precio muy alto de sus propias vidas, pero nadie ha podido evitar el cambio social que eso ha traído. En la India es una sociedad de castas, donde es muy difícil que tú cambies o que tú tengas algunos derechos. Naciste en esa casta y ahí te quedas.
y son castas donde hay sistemas de dominación, etc. Y el cristianismo ha provocado que la gente que se encuentra con la verdad rompa con esos parámetros sociales y sea libre para tener una vida diferente. Y eso, por supuesto, que es un estorbo a ese sistema. Otra cosa que hace la palabra de Dios es trastornar. Trastornar es la palabra como está colocada aquí en The Voice. ¿Y qué es trastornar? Es cambiar el orden regular de algo, es alterar, su funcionamiento normal, es poner algo de cabeza. Y cómo no pensar y cómo no darnos cuenta de que Jesús fue a trastornar la sociedad de su tiempo. La trastornó a tal punto que pensaron que matándolo podían acabar lo que él había comenzado. Y no se dieron cuenta que lo que hicieron fue detonar, cumplir las escrituras muy bien, pero además a que arrancara todo un movimiento que iba a transformar a la humanidad entera. Y lo que hicieron fue hacer que la historia, a partir de toda la popularidad que tiene Jesús, no hay nadie que pueda decir, muy difícil que alguien, sobre todo en Occidente, pueda decir que no sabe, que no tiene una noción básica acerca de quién es Jesús. Y nuestra historia pasa a estar dividida en dos, antes y después de Cristo, antes y después de Jesús. Entonces, si la palabra está en nosotros, donde nos estamos moviendo, tiene que haber gente que se incomode, tiene que haber sistemas que entren en peligro y tiene que haber cosas que se empiecen a trastornar y a cambiar. La palabra de Dios también dice en Romanos, en el Nuevo Testamento, no se conformen a la forma de hacer las cosas. Y conformar no es el tema específico de hoy, pero no puedo dejar de decirlo. Si hacemos el estudio, conformar es adaptarse. Cuando averiguas la etimología de la palabra y ves el origen, cuidado con a qué te adaptas y aceptas como normal. Porque no todo lo que vemos a nuestro alrededor y que se proclama como normal es normal. Y hay una frase muy conocida que muchos sociólogos la usan, quizás ustedes la han escuchado, que dice: adaptarse a un sistema enfermo es una señal, no me la sé exacta, pero es algo así como que es peligroso adaptarse a un sistema que está enfermo. No es una señal de salud. Entonces de repente estamos bien, nos sentimos que calamos en el espacio donde estamos, pero si estamos en un espacio enfermo y estamos calando allí, ahí es que tenemos que preocuparnos. Esa es la pregunta primera que nos tenemos que hacer. ¿Está la palabra de Dios causando estos efectos en mí? Fíjense que para cerrar este punto, en Jeremías, después que Dios le da esos 4 verbos y le dice, esto es lo que voy a hacer a través de ti, le dice, bueno, y también después de eso vas a plantar y vas a edificar cosas nuevas. Me impacta ver que hay 4 verbos que hablan de lo que vamos a quitar y de lo que tenemos que eliminar, y solamente hay 2 que hablan de lo que vamos a construir. Y me impacta también el orden. Primero destruyes lo que no te va a dejar para que luego cuando vayas a sembrar eso pueda progresar. Este año Emilio descubrió, por primera vez lo hacemos, que se puso a investigar y descubrió que hay que hacerle un trabajo a la tierra. Nosotros no lo habíamos hecho antes y tuvimos una hermosa cosecha de tomates, de pepino, en un pedacito de terreno que tenemos, pero fue porque él hizo el trabajo y entonces la tierra tiene que removerse, tiene que sacar todas las raícitas viejas, tienes que hacer todo un trabajo así como de limpieza, de filtrado y de abono para que luego puedas ver el resultado como el que tuvimos. Hay que hacer eso. Entonces, bueno, ese es el efecto de la palabra. Y esa es como la segunda cosa importante que les quería decir hoy. Y la siguiente tiene que ver con eso mismo, porque tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos construyendo y qué estamos destruyendo hoy en día en mi vida con lo que yo estoy haciendo? Porque cada día, cada decisión que yo estoy tomando me está moviendo a mí en una dirección. Entonces, ¿destruir es malo a per se? No, depende de qué vas a destruir. ¿Construir es bueno porque sí? No, depende de qué estoy construyendo. Porque si mis acciones están ayudando a fortalecer un sistema que está totalmente contrario a lo que me viene a enseñar la palabra de Dios, bueno, a los ojos de Dios, lo que estoy construyendo no está bien. Y quería decir eso porque
por lo que les dije antes de esta psicología del positivismo que nos rodea, a veces pensamos que construir es igual a bueno, destruir es igual a malo. Y si yo les digo hoy, como un posible subtítulo de este mensaje, yo lo pensé, es lo que Dios te pide que destruyas. Si yo les digo esa frase, quizás ustedes se van a mover y van a decir, y es que Dios me pide que destruya, pero si Dios es creador, Él no es destruye, Él no... A veces tenemos ese pensamiento, pero no funciona así. Y por eso es que tenemos que estudiar a Jesús. Jesús unas veces hace una cosa y otras veces hace otra. El tema de si es bueno o malo no está en la acción. Dios nos creó como seres que podemos construir y podemos destruir. Podemos decir sí, podemos decir no. Podemos estar tristes y podemos estar alegres. Y todo es necesario y todo debe tener su tiempo. El problema es, ¿estoy siendo adecuado en mi elección de a qué le estoy diciendo sí y a qué le estoy diciendo no? Estoy en coherencia con lo que yo digo creer y mis acciones en lo que están impulsando en el día a día. Hay cosas a las que les debería estar diciendo que no, pero estoy haciendo lo contrario y estoy viviendo una incoherencia que necesito ordenar, porque la incoherencia lo que hace es traer estrés a mi vida. Vivir una contradicción hace que nos tengamos que estar engañando todo el tiempo para no sentirnos mal por el hecho de decir una cosa y hacer otra en la práctica. Entonces, bueno, todos esos son puntos a analizar. Así que Jesús viene a eso, viene a enseñarnos que ambas cosas tienen su lugar. Ninguna es buena per se. Y el punto clave ahí es a qué sí y a qué no. ¿Qué estoy construyendo y qué estoy destruyendo? Mi hijo a veces me dice frases que él escucha aquí en la escuela, en muchos lugares, y me dice, mamá, es que hay que obedecer. Y a veces él está pequeño todavía, pero aunque está pequeño, tengo que irlo enseñando. Hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a tus padres. No es que hay que obedecer a todo que cualquiera me venga a decir. Porque si alguien viene a decirme algo que es contrario a los principios que están en la Escritura, de la vida, del amor, del respeto, la misma palabra me da el permiso de que hay cosas que yo, entendiendo el precio que voy a pagar por eso, dígase rechazo, dígase acusaciones, dígase lo que sea que ustedes puedan imaginarse que puede pasar, yo tengo que tomar una decisión y hay un precio a pagar, si yo quiero vivir en esos principios. Entonces no es que hay que obedecer, no, hay que obedecer unas cosas y hay que desobedecer la mentira. Hay que desobedecer al diablo, hay que desobedecer a una persona que pueda ser un depredador, que represente una amenaza para un niño. Él no puede obedecer a cualquiera, no funciona así. Por supuesto es un niño, pero a veces nosotros estamos grandes y en algunas cosas usamos razonamientos de niños. Por eso es que a veces tenemos como que volver a revisarnos, ¿no? Entonces, ¿a qué le estoy diciendo sí? ¿A qué le estoy diciendo que no? ¿Qué obedezco y qué decido destruir y qué decido construir? Ahora, hay dos historias bíblicas que quizás son el centro, el plato fuerte de hoy y que tienen que ver con este tema de destruir, cuando Dios nos pide sacar cosas de nuestra vida, destruir cosas que están estorbando. La primera historia la hemos visto aquí recientemente, es la historia de la derrota de Jai y está en el libro de Josué, en el capítulo 7 del libro de Josué. Me gusta siempre dar el contexto antes de contar la historia como para que se pueda entender. Los israelitas sabemos que ellos fueron esclavos en el desierto y que fue bien difícil salir del desierto. Tuvieron que enfrentarse al faraón, tuvo que venir 10 plagas, destruir a todo Egipto y ellos logran salir finalmente. Cuando salen, Dios hace milagros, les abre el mar porque como iban a pasar el Mar Rojo, ellos pasan y llegan al desierto. Y una vez que llegan al desierto, en poco tiempo ellos hubiesen podido cruzar al siguiente paso porque Dios los sacó de Egipto para traerlos al desierto, pero no para quedarse en el desierto, sino para ir a una tierra que Él ya les había prometido desde hacía mucho, a la tierra prometida.
Y en ese proceso, por los errores de ellos terminan teniendo que quedarse 40 años dando vueltas ahí, hasta que llega el momento, finalmente, después de 40 años, de pasar a conquistar la tierra prometida. Cuando llega ese momento, es Josué, que era uno de los líderes, que estuvo siempre con Moisés, que peleó varias batallas ahí con Moisés y que aprendió mucho de él. Le toca a Josué guiar al pueblo en esa conquista de esa nueva tierra prometida. Y Dios les da promesas, les dice que todo lo que pisen sus pies va a ser de ellos, que Dios les va a dar la victoria donde ellos vayan, que es importante que mediten en su palabra, que guarden su palabra, que cumplan las cosas que Él les mandó, pero que Él va a estar con ellos. Y le dice a Josué, así como estuve con Moisés, como me viste hacer cosas grandes con Moisés, yo voy a estar contigo. Entonces ellos tienen una primera gran victoria, que es en Jericó. Pero después de esa victoria viene la derrota de Jai. Después de esa primera victoria, ellos van muy felices a enfrentar la segunda batalla e incluso se dan cuenta de que esta segunda batalla militar es como que a quienes están sus adversarios no son tan grandes y tan poderosos y ellos ni siquiera envían a todo su ejército, envían una parte nada más. Pero la gran sorpresa es que salen derrotados. Y vamos a leer cuál es la reacción que tiene Josué cuando salen derrotados. Vamos a leer en Josué 7, versos del 7 al 9. Ante esa derrota, Josué, que además Josué es alguien admirable porque Josué había sido de los que había tenido fe al principio. Si hubiese sido por él, no hubieran tenido que esperar esos 40 años. Él desde el principio creyó que ellos iban a poder conquistar la tierra. Josué se había entrenado desde muy joven con Moisés, pero este es un Josué ya más maduro y sin embargo cuando Josué se enfrenta a esa derrota, esto es lo que él dice: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Ese es el primer punto, aquí me voy a detener. Primera cosa que él hace es preguntarle, ¿por qué tú, Dios, nos hiciste? Si ibas a dejar, fíjense que todos los verbos están dirigidos a Dios. Tú nos hiciste, tú nos dejaste, ¿por qué? O sea, reclamándole a Dios que le explique la razón de esta acción. Josué está poniendo todo el peso de lo que está pasando. Él no se está haciendo la pregunta, él está ya interpretando que fue Dios el causante de todo lo que a ellos les está pasando. Y dice también, deja entender en su frase, como que Dios los ilusionó para después dejarlos mal. Porque fíjense cómo dice, ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán si ibas a dejar que al cruzarlo nos destruyeran? Y a veces uno se siente así en la vida, yo creo que todos lo hemos vivido, que digas, Señor, wow, me diste esa tremenda casa y ¿será que en el camino voy a poder hasta el final cubrir todo eso que implica? O como decía un pastor, un venezolano que fue el que nos casó, que él siempre me decía, mira, yo estoy convencido de que el Dios que te dio la lavadora te va a dar el jabón. A mí me gustaba porque era una forma muy práctica que él decía, no te desesperes en medio de lo que sea que te esté pasando, porque si Dios hizo esto, ¿cómo no te va a dar también esto que es parte de la lógica de lo que Él está haciendo en tu vida? Pero a veces en el desastre, en la tragedia, en la derrota, en el fracaso, nosotros nos desesperamos. Y sigue diciendo Josué, si tan solo nos hubiéramos, voy a leerlo literal, dice, si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos al otro lado. Es impresionante esto que le está diciendo, o sea, ellos acaban de cruzar y de salir de 40 años vagando en el desierto, por fin pasando una nueva etapa que estuvieron esperando tanto tiempo, por fin van a ver los frutos, la tierra prometida, por fin van a conquistar. Y en ese momento él dice, si me hubiese, ¿para qué lo hice? Y se cuestiona su propio acto de fe. Lo mismo por lo que hoy recordamos a Josué, que es que él tuvo fe como no tuvieron los demás y que se atrevió a liderar a ese pueblo. Y lo vemos como un guerrero, como un valiente, y Dios le da esa orden, esfuérzate y sé valiente, y creo que Él lo hace, pero en ese momento Él no se ve así. Y Él se empieza a cuestionar,
lo mejor hubiera sido que yo no hubiera tenido fe, que yo no hubiera asumido este riesgo. Y lo siguiente que pasa, que él dice en su discurso, es, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? O sea, ¿qué voy a decir? ¿Qué explicación voy a dar? Porque ya no solamente me preocupo por mí, sino, ¿y cómo yo le digo esto? Porque la gente se va a hacer preguntas. Entonces ya se empieza a preocupar por la reputación de él y de Dios. Y eso nos pasa cuando estamos pasando por una batalla. Cuando estábamos pasando por la enfermedad de mi esposo, yo estaba sufriendo por lo que estábamos viviendo y me preguntaba, Señor, pero ¿será que ya llegó el momento y este es el fin? Y si es el caso, es el fin de todo esto, gracias por lo que nos permitiste vivir. Pero yo me preguntaba, decía, pero al mismo tiempo decía, pero Dios nos ha hablado de algunas cosas y nos ha dado unas promesas y no me suena como coherente. Y al mismo tiempo en mi mente y en mi batalla no era solamente lo que yo estaba viviendo, yo también empecé a sufrir. ¿Y cómo yo explico ahora esto? Hay muchas cosas que son tan complejas que yo ni siquiera se las podría transmitir a ustedes hoy. O sea, no podría decírselas. Pero Dios las sabe. Y yo empecé a vivir esa batalla con la vergüenza. Yo puedo entender perfectamente cómo se siente una persona cuando está en un momento que pareciera de derrota pública. Entonces viene la vergüenza a atacarte. ¿Y qué va a decir la gente? Se van a burlar. Dijiste que Dios te había dicho que este año se iba a llamar año inédito, era la palabra, que Dios siempre nos da una palabra como un adjetivo para definir nuestro año, y unos días antes de entrar en el hospital habíamos revelado el nombre, la palabra inédito. ¿Y ahora qué vas a decir? ¿Fue que te equivocaste? ¿O fue que Dios te dijo algo para después dejarte mal más adelante y no le importó tu reputación? Entonces empieza la batalla, ya no es nada más pensando en lo que la derrota implica, sino ahora las implicaciones, la vergüenza y el miedo. Porque lo siguiente que Josué tiene miedo, porque dice, y ahora que los demás sepan, cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan nuestros enemigos que nos tienen rodeados, cuando ellos oigan, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos van a borrar de la faz de la tierra. Y Dios, el nombre de Dios, porque también Él menciona la reputación de Dios. ¿Cómo quedas Dios en todo esto? Esa es la batalla que está viviendo Josué. Pero lo más importante no es lo que está viviendo Josué. Nos sirve para identificarnos con Él, que es un ser humano. Y que aunque Dios lo usó en cosas grandes, pues tiene las mismas batallas de cualquier ser humano. Pero lo más importante es la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios es impactante porque, vamos a ver el verso 10 de ese mismo capítulo, Dios comienza diciendo, levántate. Me impacta solamente esa frase porque primero levántate es imperativo, es un verbo en imperativo, es una orden. O sea, no es, voy a dialogar contigo, Carolina, ¿qué te parece? Sí. No es como a veces Dios sí hace, que yo he sentido como ese consuelo y ese abrazo de Dios en los momentos más duros de mi vida. Dios llega y te abraza, tú prácticamente ya casi lo puedes palpar, sientes el abrazo de Dios, sientes que Él te cubre. Cuando vivimos todo esto el año pasado, yo le decía a Emilio, sí, me siento que pasé por cosas muy duras, pero me siento como que Dios me tenía en una especie de burbuja porque Él cuidó todos los detalles. O sea, me hizo pasar por algo difícil, pero cuidada y protegida por Él. Eso es real, pero a veces, y es este caso, Dios no viene a ponerte la manito y a decir, en este momento vamos viendo al Dios confrontador que le dice, levántate. Primero, estás en el lugar incorrecto, no es ahí donde tienes que estar, porque vamos a ver que la frase que le dice incluso es una pregunta, ¿por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Esa pregunta la hace Dios en muchos momentos, lo vamos a ver en varios personajes, que Dios le hace la pregunta, ¿qué haces ahí? Y yo siempre lo digo y lo vuelvo a recordar, cuando Dios hace una pregunta no es porque Él no sabe, Él sabe más que tú. Si Dios me pregunta a mí, pero bueno, Carolina, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo hoy? Quizás yo no sepa, porque hay cosas que yo misma no entiendo, mis propias motivaciones, y estoy tratando de comprenderme a mí, pero seguramente Dios sí sabe, porque Él sabe cuál es la raíz
de todos mis comportamientos, de todas mis batallas emocionales, de todos mis pensamientos. Y yo me pongo como ejemplo, pero es lo mismo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando él pregunta es para que Josué reflexione, ¿qué haces ahí? ¿Estás llorando? ¿Estás clamando? ¿Es esa la postura adecuada en este momento? Y claro, hasta ahí todavía no entendemos, pero lo siguiente nos va a aclarar las cosas, porque le dice, ahora Dios le va a explicar lo que Josué no sabe y que necesita saber para poder salir de esto. Y así es Dios con nosotros. El primero nos va a dar la instrucción precisa. En este momento es levántate, en otro momento es llora. Vacía tu corazón, trae delante de mí toda ansiedad. Pero en este momento no era para eso. Y Dios le da la instrucción, además le hace una pregunta para que reflexione, pero luego Dios le da la información que Josué no tiene. Y le dice, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran de mí. En otra versión, la versión se llama The Passion, dice, han tomado del botín prohibido. Por eso fue que llamé este mensaje el botín prohibido. Y después continúo leyendo la Nueva Traducción Viviente, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Necesito explicar aquí lo que está pasando antes de avanzar, porque cuando Israel tiene esa victoria antes de esta derrota, Dios le da una instrucción precisa y le dice que no se queden con nada de lo que está allí, que nada de eso, todo eso va a ser dedicado a la destrucción. Y Él les da esa instrucción y resulta ser que ahora Él les está haciendo saber a Josué, lo que te está pasando tiene que ver, no fui yo. Es consecuencia de una instrucción que yo te di, que Josué no lo sabía, porque estamos hablando de un pueblo entero y fue a alguien de ese pueblo. Ahora, esto aplica también en mí mismo, porque hay cosas que yo ignoro de mí. O sea, yo no sé todo acerca de mí. Y a veces creo estar bien y necesito que Dios me revele qué es lo que no está bien para yo poder atenderlo, como pasó con Josué. Entonces, vuelvo a retomar aquí la lectura. Dice, por esa razón, en el verso 12, por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Quiero detenerme aquí porque en algunas otras versiones de la Biblia, la Reina Valera, la clásica, ahí habla de la palabra anatema. O sea, le dice, hay anatema entre ustedes. Y anatema es una palabra griega. Pero esa palabra también es una traducción porque la original de este texto es en hebreo y es la palabra jerem, que significa algo que está consagrado irrevocablemente para ser destruido. Consagrado es algo que está apartado, que está dedicado, que no se le debe dar otro uso. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le dio una orden y todo esto es el botín prohibido, es el jerem, es el anatema. Ustedes, nada de lo que conquisten de ese pueblo, ustedes lo deben tomar para ustedes. Y resulta ser que entre el pueblo había una familia en particular, una persona que había tomado esas cosas que Dios había dado la orden. Y por eso es que ellos están siendo derrotados. Pero es tan fuerte la palabra que Dios les dice, que Él les dice que no va a seguir más con ellos hasta que no saquen ese botín prohibido. Y así como ese pueblo, nosotros a veces tenemos un botín prohibido con el que a veces venimos cargando de larga data en nuestro corazón. Tenemos cosas que están malditas. Esta es la palabra que usa otra versión, ¿no? Cosas que están contaminadas, cosas que Dios ha dicho, no puedo tolerar esto. Y nosotros las seguimos manteniendo y ellas están trayendo contaminación. Y lo que Dios le dice a Josué es, como tú no destruiste lo que yo te mandé a destruir, ahora
esto va a provocar que el que vas a ser destruido ahora, el que vas a ser el anatema, eres tú. Ahora eres todo el pueblo el que está consagrado para destrucción. Esto no es cualquier cosa, porque esto quiere decir que yo no puedo jugar con las cosas de Dios y que no puedo coquetear con ciertas cosas, porque ese coqueteo con eso, ese juego con fuego, va a producir que yo sea el que sea destruido. O sea, la destrucción que yo no le aplico en aquello en lo que yo no soy contundente y tajante en cortar, no va a pasar lo mismo conmigo. Yo sí, a mí sí se me va a aplicar con la contundencia de un Dios que es firme. Y no porque Dios quiere hacerme algo malo, es porque son las consecuencias, es el resultado de mis acciones. Entonces, no es cualquier cosa. Y la segunda historia tiene que ver con Saúl, porque el rey Saúl, recordemos, después de que pasó esto, pasan muchos años más, siglos, y Israel empieza una temporada de reyes, y el primer rey es Saúl. Y Saúl es un rey que tiene una serie de características, lamentablemente los recordamos más por las cosas que no son tan virtuosas que por otras cosas buenas, porque tuvo ciertas características y ciertas cosas en su carácter que a Dios no le agradaron, pero ni un poquito. Y una de esas tiene que ver con un episodio muy parecido. Otra vez hay una batalla, es una de las primeras en el reinado de Saúl, y Dios les vuelve a decir, y esta batalla es contra los amalecitas, y ya les voy a explicar por qué es tan importante, pero Dios les vuelve a decir, no vayas a guardar nada. Lo voy a leer específico como se lo dijo. Dice, esto es lo que el Señor Dios de los ejércitos, en 1 Samuel 15, versos entre 1 y el 3, estoy leyendo solo la parte específica donde el profeta le habla a Saúl y le dice, esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. En otra versión dice, no permitas que nada sobreviva, destrúyelos por completo. Dios le da una orden otra vez de destrucción total, donde no se puede quedar con nada, y pues la historia se repitió, ya lo vamos a ver, pero antes tengo que pararme en los amalecitas, porque no es a cualquier... Dios no da este tipo de sentencias de destrucción total hacia algo que es inofensivo. Cuando Dios dice que hay algo que tiene que ser destruido, es porque o lo destruyes o eso te destruye a ti. Y es el caso de los amalecitas. Los amalecitas aparecen por primera vez en la historia bíblica cuando atacan al pueblo de Israel, cuando está saliendo de Egipto, cuando estaban en su momento más vulnerable. Además los atacan a los más débiles, a los que iban de último en la caminata. Y cuando los atacan, los atacan de forma desleal, pero a Dios le molestó muchísimo eso. Y hay varias referencias en la Biblia que nos dicen, y aquí se lo volvió a decir a Saúl, tienes que acabarlos, porque ese pueblo representa, es un tipo bíblico, es un estereotipo, nos ayuda a entender todo lo que se opone a Dios. Si Dios tenía un plan con Israel y este pueblo venía a oponerse al plan de Dios. Y eso que pasó en ese momento sigue pasando hoy. Todo lo que se levanta en nuestras vidas, en nosotros o fuera de nosotros, que intenta resistir, perturbar, estorbar al plan que Dios tiene para con nosotros, eso ya Dios decretó, ya Dios dijo que eso va a ser destruido. Porque Dios dice que Él tiene un compromiso ferviente que no es con más nada, sino con su propia palabra. Y Él tiene un plan. El compromiso ferviente es con lo que ya Él prometió, con lo que ya Él ha planeado para ti. Así que todo lo que se está moviendo y está estorbando, Dios ya se ha determinado a destruirlo. Pero entonces no nos podemos nosotros aliar con aquello que viene a estorbar a Dios. Tenemos a Dios de nuestro lado, pero si nos vamos a poner nosotros en el bando contrario, con razón Dios se molesta. Entonces, ese era el pueblo amalecita. Y bueno, es una historia larga, pero no me voy a detener con el pueblo amalecita, solo que sepan que
En ese momento, cuando el pueblo amalecita por primera vez atacó a Israel en el desierto, es una batalla muy famosa que todos recordamos, que se ganó porque Josué estaba peleando en el campo de batalla, pero Moisés estaba con su vara, la vara de Dios levantada, los brazos arriba, y cada vez que se le bajaban los brazos empezaban a perder, cada vez que levantaba los brazos ganaban, así que tuvieron que ponerle personas a los lados, que eran Hur y Aarón, que los sostenían. Y es una batalla que hasta hoy nos recuerda lo necesario que es un liderazgo completo, que incluya el liderazgo espiritual, el liderazgo más pragmático, Josué, el militar, y aquellos que sostienen el trabajo de los líderes, ¿no? Es una batalla magnífica, maravillosa, que ustedes pueden estudiar en el libro de Éxodo. Pero volviendo a Saúl, y ya esta es la última historia de hoy, pues Saúl no hizo lo que Dios le mandó. Y voy a leerles las palabras del profeta, porque Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, hora de que vayas a buscar a Saúl, porque Saúl ha hecho algo que no me agrada, no siguió la instrucción que yo le di y ya yo decidí desecharlo. No hace nada lo había nombrado como rey. Dijo: no me es de mi agrado y lo que hizo no es cualquier cosa, así que yo lo he desechado. Necesito que te pares y vayas y hables con él, con el rey. No es fácil cuando a una persona de Dios se le pide que vaya y confronte de esa manera, porque hasta su vida puede estar en peligro. No creo que Saúl fuese a celebrar la palabra que Samuel le iba a dar. Y esto pasa todo el tiempo, por eso es que cuando uno cree en Dios, uno tiene que entender, uno se tiene que preguntar: ¿esto es en serio? ¿Yo estoy dispuesta a todo con Dios? ¿De verdad estoy valorando lo que Él ha dado por mí y estoy dispuesta a vivir y a morir por Él? Porque no es un juego. Cuando decidimos vivir por la verdad, hay cosas que, bueno, van a poner a prueba nuestra valentía. Ahora, hay una promesa, que es que Dios no nos va a dejar. Y ahí no perdió la vida Samuel. Y Dios lo dejó bien parado. Pero nos va a temblar todo y no vamos a poder avanzar en nuestra fuerza. Vamos a necesitar una fuerza sobrenatural de Dios. Así que cuando viene Samuel y habla, estas son las palabras en 1 Samuel 15, entre los versos 13 y 23. Y dice: que el Señor te bendiga, lleve a cabo el mandato del Señor. Es lo que dice Saúl apenas ve a Samuel. Está mintiendo porque él no hizo todo lo que Dios le mandó. Entonces le dice Samuel: ¿qué es todo eso que estoy oyendo? Todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo. ¿Qué es eso? Si de verdad acabaste con todo, ¿por qué estoy oyendo que hay cosas que no fueron destruidas? Y es cierto, dice Saúl, que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas. Además, no dejaron con vida cualquier cosa. Dejaron con vida lo mejor, lo que era más llamativo, lo que era más codiciable. De las ovejas, de las cabras y del ganado. Pero lo hicieron porque lo van a sacrificar. Estamos preparando el sacrificio. Todo eso se lo vamos a entregar a Dios. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta. Un poquito parecido hacia cuando Dios da esa respuesta tajante como la que le dio a Josué. Basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? Asombroso que Dios le diga eso. Nadie espera, nosotros no esperamos que le vaya a hablar de eso. Uno piensa que le va a hablar directo del episodio que acaba de ocurrir. Pero el profeta empieza diciendo: tú tienes un problema y es de autoestima. Y eso conecta con lo que dijimos antes. Dios siempre viene a arrancar. La palabra cuando viene a arrancar de raíz, no la superficie. Y suena hasta fuera de contexto que Él le diga: tienes un problema de autoestima, pero está totalmente alineado con el contexto porque no se ve a simple vista. Pero Dios sabe qué es eso y se lo está diciendo a través del profeta. El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores
a los amalecitas, dice aquí entre guiones, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín prohibido, y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y Saúl contesta, pero yo sí obedecí. O sea, ya somos así a veces. Porque a nuestros ojos nosotros tenemos justificación para todo. Y según mi propia explicación, claro que obedecí, yo los eliminé a casi todos. Sí, pero cuando Dios dice todo, es todo. Y hay cosas que de verdad Dios nos está diciendo todo. No quiero que tengas una vez más ese pensamiento, porque te va a destruir. Si tú no lo destruyes y no lo sacas de tu cabeza, ese pensamiento que estás dejando vivo te puede llevar al suicidio, te puede llevar a hacerle daño a alguien, te puede acabar con tu plan, puede hacer que termines tu vida frustrado, que no logres aquello para lo cual yo te llamé, teniéndome a mí de tu lado, teniendo promesas y teniendo mi respaldo. Pero como no tienes la valentía de destruir eso, sino que lo estás dejando allí por miedo, entonces eso te va a destruir. ¿Es malo Dios? No, Él no quiere, nos está advirtiendo, pero hay una parte que es nuestra responsabilidad. Y Saúl se justifica, dice, yo cumplí con la misión que Él me encargó. Yo traje al rey Agag, pero yo destruí a todos los demás, porque Él tenía que matarlos a todos y dejó vivo al rey. Pero lo demás sí lo destruí. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín, porque nosotros vamos a sacrificarlo a Dios. Yo lo iba a hacer. No obedecí, pero ya yo iba a hacerlo. Pero Dios es tajante. Yo te dije todo, yo no te dije que guardaras, yo no te dejé esa discrecionalidad. Y entonces Samuel le respondió, y esto es un clásico de las Escrituras con el que vamos a cerrar. Todos hemos escuchado alguna vez este pasaje. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Y óigase, no es que a Dios no le agrade que tú hagas un sacrificio por Él. No es eso lo que está diciendo, que a veces lo sacamos de contexto. Dios se siente agradado cuando, por ejemplo, cuando esa mujer vino y quebró ese perfume tan costoso, que valía el salario de un año, y ella solamente porque quería entregárselo a Jesús, ella lo quebró a sus pies. Y a Dios le agradó su sacrificio, un sacrificio de adoración y un sacrificio también financiero, porque ella quería honrar a Jesús. Claro que a Dios le agradan los sacrificios de corazón, pero Él está diciendo, ¿qué le agrada más a Dios? Que tú hagas lo que Él te está pidiendo, que tiene una razón por la cual te lo está pidiendo, no es por capricho, o que el culto como tú lo estimas y lo consideras según tus formas, que lo ejecutes. ¿A quién estás agradando? ¿Estás agradando a Dios cuando le estás desobedeciendo? ¿O estás buscando cuidar la apariencia? Esta es la liturgia perfecta, se está haciendo el sacrificio de lo que es para Dios, cuando sabes que en tu corazón te estás engañando a ti mismo porque no estás haciendo lo que Él te está pidiendo. Entonces, cierra Samuel diciendo, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. O sea, a veces cuestionamos ciertas cosas, pero el ser, no sé si se dice así en los demás países, pero a veces decimos nosotros en Venezuela, ser porfiado, ¿no? Ser así como terco, ¿no? Necio, ¿cuál es la otra palabra? Soberbio, cabeza dura. Eso es tan pecaminoso como hacer brujería. La terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, ahora Él te ha rechazado como rey. Y no hubo vuelta atrás. Yo no me puedo detener en la historia porque la historia es interesantísima. Ustedes pueden leer el final y pueden leer el resto de la historia de Saúl, pero no hubo vuelta atrás. Saúl se volvió a equivocar y Dios le volvió a hablar. Y cuando fue el tiempo, él salió del reino. Pero el resto de su reino no tenía el respaldo de Dios. Y esto que estamos viendo en Saúl nos lleva también ahora a cuestionarnos nosotros y a preguntarnos. Fíjense que el mandato de destruir a ese pueblo, los amalecitas, se lo dio Moisés al pueblo de Israel antes de morir, cuando ellos iban a conquistar la tierra prometida. Han pasado de 200 a 350 años y no lo habían logrado hacer.
Las razones no sabemos, pero sí vamos a ver en la Biblia que ese pueblo era una constante piedra en el zapato de Israel, que varias veces se unió con otros pueblos y le hizo la guerra y le causó destrucción. Vamos a ver más adelante que en un momento dado a David le secuestran a las mujeres y los niños. Es este pueblo el que lo hizo, porque era un pueblo que era, en sus prácticas, en su manera de hacer la guerra, era bastante deshonesto. Todos pueden hacer guerra, la guerra era parte en ese momento de la sociedad, porque habían peleas por los territorios, pero hay formas un poco más éticas y otras menos éticas de hacer las cosas. Y este pueblo se caracterizaba por eso. Y fíjense, todo el tiempo que pasa, hemos llegado a Saúl y no se ha cumplido la instrucción de Dios. Dios le vuelve a decir, los tienes que destruir, porque yo me lo he determinado. Y hay personas que a veces vienen a decir, pero ¿cómo un Dios bueno puede decir que maten a...? Y hay personas que incluso lo hacen como para cuestionar la Biblia, dicen, yo no creo en esas cosas, porque imagínense todo lo que promueve, mira esto, porque sacan el pasaje de contexto. Este es un pueblo que si Israel no lo destruye, ellos lo iban a destruir. Y por eso es que los tiene que acabar y Dios le da el mandato. Yo lo puedo entender viniendo de un país como el mío, que está pasando por la crisis más profunda de toda su historia. Y uno puede entender que quizás hay cosas que uno quiere que no haya derramamiento de sangre, pero quizás va a tener que haber para que pasen algunas cosas. Y no es que no haya habido ya. Se ha derramado mucha sangre en mi país en estos últimos 20 años. Y la injusticia pareciera que sigue reinando. Sin embargo, hay gente que ora por nuestro país. Oramos por nuestro país y por el resto de los países del continente y del resto del mundo, para que estas cosas caigan y las personas dejen de estar en ese sufrimiento que no fue lo que Dios nos llamó, que es parte de un estilo de vida que es contrario a Dios. Crimen, negocios turbios, cosas que no son para nada buenas. Entonces yo lo puedo entender y con esto quiero ya que oremos y que inclinemos nuestro rostro, que vayamos meditando qué es lo que Dios me quiere decir a mí. Eso es lo importante, que cada uno pueda descubrir qué es lo que Dios le está diciendo a sí mismo. ¿Cuáles son esas cosas que quizás no es hoy que Dios me lo vino a decir? Dios me está diciendo de muchas maneras, una y otra vez, que saque eso de mi vida. Y yo no he sabido entender las señales. No lo he logrado hacer y pasan los años. Y esa relación con la que Dios me mandó a cortar porque ya no me trae nada bueno y necesito ser contundente, pues yo no hallo cómo y la mantengo y la mantengo. Y se vuelve entonces una relación que ahora es enferma porque ya no está desde patrones saludables, sino desde lo tóxico, desde lo destructivo, desde lo disfuncional. O esa idea que me he aceptado y que no tiene de verdad nada, y yo sigo construyendo mi vida a partir de ese paradigma, y Dios me ha dicho, tienes que romper con eso. Lo aprendiste de tus papás, de tus abuelos, de tu país, de tu contexto, pero no porque lo aprendiste es lo que yo quiero para ti. Yo tengo otras cosas para ti. Entonces, ¿qué tengo que romper? Una de las cosas quizás más importantes con las que tenemos todos que romper es con nuestro ego. Esa máscara que nos hacemos para proteger lo que no queremos que nadie vea. Eso es el ego. Lo que le mostramos a los demás, pero que no es verdad. Y entonces dentro estamos como un niño atemorizado, pero por fuera lo cubrimos con una arrogancia que de seguridad no tiene nada. O estamos llenos de rabia y tratamos de disfrazarnos de diplomacia, de una supuesta paz que no es real. Cada uno se hizo su propio ego, su propia máscara social. Y nosotros mismos a veces ni nos percatamos porque estamos tan habituados a cargar eso, ese traje, ese disfraz, que no nos damos cuenta. Pero así como con Josué, Dios está aquí hoy
Y Él está llamando constantemente a la puerta de nuestro corazón, porque Él quiere revelarnos qué es lo que no estamos viendo y qué está mal. Y Dios sí le ha declarado la guerra a nuestro ego, porque para que florezca lo que somos realmente, esa persona que Dios diseñó necesita caerse lo falso. Y porque Dios no quiere relacionarse con un disfraz ni con un personaje. Dios quiere relacionarse contigo y conmigo, con lo que de verdad somos. Así que necesita caerse ese ego y Él le va a hacer la guerra. Ese ego es parte de ese anatema y de ese jerem. Dios está determinado, ha dicho, esto está consagrado para destrucción, porque estorba a mi propósito. Así que entreguemos nuestra vida en sus manos. Señor, gracias, gracias por tu amor que no merecemos. Gracias por tu palabra que es clara, que es contundente y que viene a derribar todo lo que estorba a tu plan, Señor. Gracias, Dios, porque hay cosas que no entendemos, pero tú sí sabes lo que estás haciendo en nosotros, Señor. Y nuestra actitud hoy es rendirnos a ti. No sabemos qué es lo que hay y no lo logramos ver. Y otras cosas sí ya las empezamos a ver, pero necesitamos tu fuerza para poder sacar de nuestras vidas aquello que a ti no te agrada. Necesitamos tu fortaleza y la valentía que solo tú nos das. Necesitamos tu guía y tu sustento para sacar de nuestras vidas ese botín prohibido. Gracias, Dios. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, menguar para